Está cerrado tu micrófono, Adri. Listo. Buenos días, estimada audiencia. Sean ustedes bienvenidos a nuestro primer webinar del 2022, el cual lleva por nombre Marcadores de Inmunohistoquímica. Es un gusto volverlos a saludar. Soy Adriana Jiménez, gerente comercial de Carpenter. A continuación, el químico Sergio Hernández, director de Centros Analíticos de Carpermore, les dará la bienvenida. Adelante, químico Hernández, por favor. Tengan muy buenas tardes todos ustedes, muy buenos días en algunos estados de la República. Sean bienvenidos al primer webinar de 2022, Marcadores de Inmunohistoquímica. El Laboratorio de Referencia Internacional Carpermore, muy orgullosos, les agradecemos por permitirnos seguir siendo parte de su equipo en estos retos del diagnóstico clínico 2022, en donde nos enfrentamos diariamente a nuestro quehacer de siempre, más esta parte final de la pandemia que se resiste a irse, aunque primero Dios ya estamos en las últimas semanas. El día de hoy vamos a abordar un tema de anatomía patológica, un área fascinante dentro del laboratorio y donde podemos empezar entonces ahora a hablar de algunas pruebas innovadoras que pudiéramos ofrecer a nuestros pacientes. El tema que presentaremos es relevante debido a que la inmunohistoquímica ha revolucionado el ejercicio de la patología quirúrgica para beneficiar a miles de pacientes que hoy en día sufren algún tumor maligno y que están en espera de un diagnóstico específico para que su médico tratante pueda oportunamente intervenir y de esa forma mejorar su calidad de vida. El doctor Adalberto Pineda Zapata les va a compartir los beneficios que como laboratorio podemos ofrecer a los pacientes al contar con esta poderosa arma diagnóstica que hoy presentamos con mucho orgullo, marcadores de inmunohistoquímica. Esperamos que el tema sea de su interés y que podamos aclarar las dudas relacionadas con los marcadores de inmunohistoquímica. Nos seguiremos viendo el resto del año. Tengan el mayor aprovechamiento, por favor, el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, químico Hernández. Antes de presentar al doctor Adalberto, les pido que por favor vayan colocando en el chat su nombre completo. Si tienen su número de cliente estaría perfecto. Esto para que en la siguiente semana finales ustedes puedan descargar su constancia. Por ello es muy importante coloquen su nombre correcto. Para los que no tienen número de cliente, no hay problema, pueden colocar solamente su nombre y el asesor técnico de referencia que atiende esa zona, pues daría seguimiento para que ustedes puedan imprimir su constancia. Muy bien. El doctor Adalberto es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León desde el 2005. Tiene especialidad médica en anatomía patológica por Hospital Cristus Muguerza desde el 2011. Está recertificado por el Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos en 2012 y en el 2018. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Patología. Además, es miembro del College of American Pathologists y del Padrón Nacional de Evaluadores de la EMA en las disciplinas de citología y anatomía patológica. Como ven, es un gran experto en el área. Sea usted bienvenido, doctor. Adelante, por favor. Gracias, Adriana. Bueno, voy a compartir mi pantalla para iniciar de lleno y no robarle tiempo a la presentación. Nada más, por favor, confírmeme si la ve, por favor. Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, como decía, quisiera agradecer la invitación, claro, a la gerencia comercial y compartirles que nos da mucho gusto poder exponerles este tema, ya que vemos que existe interés en el área de patología, a pesar de que pues, la audiencia se compone de químicos principalmente. Quisiera empezar con estas imágenes, que son imágenes de técnicas auxiliares al diagnóstico histopatológico, a lo que hacemos en el laboratorio de patología. Arriba a la izquierda en la fotografía ustedes reconocerán las espiroquetas que solemos teñir con tinciones auxiliares de plata en el laboratorio de patología. Arriba a la derecha vemos una tinción especial de azul alciano que nos permite identificar estas células en formas de globo, estas células azules, células caliciformes, con las cuales podemos nosotros corroborar o confirmar la presencia de reflujo gastroesofágico en la unión gastroesofágica.
En la fotografía de arriba al medio vemos unos microorganismos, bacterias, fotografiadas con microscopía electrónica de barrido. Y abajo a la izquierda una fotografía de microscopía electrónica de transmisión. Y ustedes reconocerán muy bien la inmunofluorescencia para identificar depósitos de complejos inmunes. Y abajo a la derecha observamos una fotografía de FISH. Luego, muy seguido nos comentan, incluso auditores americanos, bueno, la patología es una especialidad llena de colores, pues aquí vemos todos estos colores, pero ninguna de estas técnicas auxiliares ha revolucionado tanto el ejercicio de la patología quirúrgica como lo es la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es una técnica auxiliar, al igual de todas estas que les mostré en las fotografías, pero sí, como bien comentábamos, ha revolucionado la forma en la que los patólogos ejercemos la patología quirúrgica. Y hay un chiste un poco trillado, viejito, en el ámbito de los patólogos que dicen que el patólogo más experimentado, con más años, el patólogo maduro, generalmente hace el diagnóstico al microscopio con tinciones de H&E, mientras que el patólogo quirúrgico joven que va saliendo de la residencia, pues no te diagnostica nada. Esto es un chiste malo, digo, no es verdad, pero sí podemos caer en el exceso de uso de anticuerpos de inmunohistoquímica, que no es el caso, para poder hacer diagnósticos específicos. Ese es el principal objetivo que buscamos con la inmunohistoquímica, hacer diagnósticos específicos, precisos y mejores que aquellos que podemos hacer solo con la morfología. Estos son ejemplos de algunas de las técnicas que les comentaba: histoquímica, cultivos tisulares, microscopía electrónica, inmunohistoquímica, pero a diferencia de estas, la inmunohistoquímica pues, puede tener aplicaciones diagnósticas, no solo diagnósticas como en estos casos, sino también terapéuticas y teragnósticas, que es un término que pues comentaremos un poco más adelante. ¿Y qué es la inmunohistoquímica? Bueno, la inmunohistoquímica es un método basado en la unión antígeno-anticuerpo que nos permite la identificación por medio de microscopía de luz de antígenos específicos en diversas células, en diversos tejidos. Nos vamos a aprovechar aquí de la alta especificidad que nos da la unión antígeno-anticuerpo para que esta técnica sea altamente específica. Inicialmente, pues se hacía solamente por medio de métodos manuales, pero hoy en día tenemos la capacidad de hacerlos por medio de métodos automatizados en equipos muy sofisticados que les mostraré más adelante. Y lo que comentaba, la inmunohistoquímica permite confirmar un diagnóstico de una manera muy específica, justamente por la especificidad de la unión antígeno-anticuerpo. Y esto lo podemos hacer en múltiples patologías, es decir, patologías infecciosas, patologías tumorales, patologías sin diagnóstico definitivo por análisis morfológico rutinario. Y esto se debe principalmente a que no todos los tumores leen los libros. A veces es muy difícil reconocer un tumor solamente en base a la morfología, y existen incluso casos en los que un tumor es evaluado por un patólogo da un diagnóstico y en el mismo día el mismo patólogo revisa ese tumor y por la tarde le da otro diagnóstico y al día siguiente otro patólogo le da otro diagnóstico. Justamente para estos casos se aplica la inmunohistoquímica, que nos va a permitir definir de mejor manera de dónde vienen las células y dar un diagnóstico específico, pero no solamente para diagnósticos, sino para clasificación de lesiones o tumores, como por ejemplo los linfomas, que son neoplasias malignas que se presentan a partir de células linfoides, pero que la morfología es muy tricky, muy difícil de identificar, y aquí es donde nos apoyamos mucho en marcadores de tipo CD, CD3, CD20, CD43, CD10, CD5, BCL2, BCL6, y armamos paneles diferentes para que en base a estos paneles, en conjunto con la morfología y la información clínica del paciente, podamos dar un diagnóstico definitivo que le permita actuar de mejor manera al clínico. Imagínense que si no damos un diagnóstico definitivo, le dan otro tratamiento diferente al paciente, pues la sobrevida del paciente disminuye y con ello la calidad de vida. Otra de las aplicaciones que tenemos es la confirmación de la presencia de microorganismos patógenos. Por ejemplo, en mucosa gástrica hacemos inmunohistoquímica para identificar el Helicobacter pylori, y hoy en día en algunos centros se está haciendo más inmunohistoquímica que histoquímica para hacer la identificación del Helicobacter pylori, porque resulta a veces casi al mismo precio. Digo, la histoquímica es una tinción a base de plata que nos cuesta mucho dinero,
pero a veces la inmunohistoquímica nos puede auxiliar para reducir costos también. Y pues una aplicación más en el diagnóstico de la inmunohistoquímica es determinar el grado de proliferación celular de tumores malignos. Existen marcadores tumorales, no tumorales, perdón, marcadores de replicación celular como Ki67 que marca los núcleos de las células que se están dividiendo, y hoy en día esto se aplica en tumores malignos para ver qué tanto se están replicando. Y de una manera esquematizada y muy simple, ¿qué es lo que ocurre en la inmunohistoquímica? ¿Qué es lo que hacemos? Usamos un anticuerpo que está aquí esquematizado tanto en el esquema A como en el B, que se origina a partir de modelos animales. Inmunohistoquímica diagnóstica se hace a través de conejo o ratón. Se desarrollan anticuerpos específicos y estos anticuerpos se etiquetan ya sea con fluorescencia o con otras sustancias que van a ir a adherirse directamente a los antígenos que están en el tejido, en la célula, aquí representados con este triángulo. Si no tenemos el antígeno específico, el anticuerpo no se va a unir y no va a dar esa tinción de color café que observamos al microscopio y que interpretamos como positiva. Es muy importante que les mencione que existen diversas técnicas de inmunohistoquímica, ya sea inmunohistoquímica directa, como este es el caso, así como la inmunohistoquímica indirecta, en donde para aumentar la presencia de positividad por medio de estas partículas fluorescentes, nosotros podemos unir un anticuerpo primario con un anticuerpo secundario por medio de la técnica del sándwich o de inmunohistoquímica indirecta para que el anticuerpo secundario se una a las células que estamos buscando identificar. Imaginemos que este anticuerpo es de citoqueratina 7 porque yo quiero identificar si estas células son de intestino, por ejemplo, perdón, de mama, de conductos mamarios. Y pues si no están los antígenos específicos de este anticuerpo, pues simplemente no se van a unir a ellos y no se va a presentar esa tinción de color café fuerte, que generalmente lo observamos así al microscopio. Esto es un tejido de mucosa colónica, en donde estamos observando glándulas revestidas por estas células epiteliales y la superficie del mismo epitelio intestinal de color café, donde se acumuló el anticuerpo. Esto es lo que se interpreta como positivo. Esto es un control de mucosa colónica que utilizamos justamente para citoqueratina 20. Y yo les quiero ejemplificar qué es lo que ocurre en el laboratorio cada vez que nos solicitan una inmunohistoquímica. Cuando nos solicitan inmunohistoquímica podremos recibir tanto bloques de parafina como también podemos recibir el tejido. Lo que más nos envían son los bloques de parafina, porque ahí algún otro patólogo ya hizo el diagnóstico y entonces este patólogo pues quiere hacer inmunohistoquímica para confirmar su sospecha diagnóstica, y lo que nosotros recibimos más son bloques de parafina con tejido ya procesado. Sin embargo, podemos recibir también el tejido con alguna orden de inmunohistoquímica. Este tejido, que es lo que está ocurriendo en la fotografía, se entrega al laboratorio y en el laboratorio nuestro personal técnico, nuestros histotecnólogos, lo que hacen es identificar ese tejido con un número de control interno en el cual pues nos va a permitir conservar la trazabilidad de este tejido en todas las partes del proceso, que a continuación veremos no es tan sencillo. Se coloca todo el tejido con su numerito en una estación de trabajo especializada para patólogos, en donde los patólogos tienen la capacidad de documentar su trabajo, registrar en audio la descripción macroscópica del tejido, pesar el tejido, fotografiar el tejido y medirlo y hacer todo lo que generalmente hacemos en la evaluación macroscópica de las biopsias y de las piezas quirúrgicas. Posteriormente, una vez que ya está todo el tejido que llega en un día en esta estación de trabajo, toca el turno al médico anatomopatólogo. Aquí tenemos una doctora analizando el tejido con bisturí, con reglas, con tinta china, con diversos reactivos que aplicamos a veces en el tejido. Se selecciona de esta manera las partes del órgano que me envían o de la biopsia que me envían, las partes que vamos a incluir. Muchas veces incluimos todo el tejido y en otras ocasiones solamente seleccionamos parte de los órganos. Por ejemplo, el útero. El útero es un órgano, es un órgano complejo, grande. Se seleccionan pedacitos del tejido que queremos evaluar al microscopio y se colocan en unos cassettes
de plástico, como está aquí en la fotografía. Por ejemplo, esto es un pedazo de pared uterina. Se muestra un mioma, que es un tumorcito benigno, se coloca dentro del cassette, y así como al frasco le habíamos puesto un número de control interno, este número de control interno se coloca también en los cassettes de plástico. Aquí está escrito, es la biopsia H21, número consecutivo del año, ¿no? Actualmente lo hacemos con lápiz, existen otros métodos para imprimirlo, pronto lo haremos de forma digitalizada e imprimiremos aquí quizás un código de barras o algo más para conservar la trazabilidad del paciente. Posteriormente, este tejido se coloca en una canastilla metálica que incluso observábamos en la mesa de inclusión en esta fotografía. Ahí va colocando la doctora estos fragmentos de tejido, y esa canastilla, una vez que se termina el día y que termina uno de incluir todas sus piezas de ese día, se va a colocar en un equipo que se llama Histokinet o procesador automatizado de tejidos. Este equipo lo que hace es llevar a esta canastilla de un contenedor en otro, empezando en el primero que lleva formol, el segundo que lleva formol. Esto me va a permitir fijar mejor el tejido, porque muchas veces se toman las biopsias y el mismo día llegan al laboratorio. Cuando esto ocurre, pues necesitamos hacer un paso de post-fijación para asegurar que el tejido sea viable para el proceso histopatológico, y posteriormente entra el alcohol al 90, al alcohol al 80%, al alcohol al 90%, al alcohol al 96%, al alcohol al 100%, y va aumentando la dilución de alcoholes por donde pasa el tejido. El tejido pasa 1 hora en cada contenedor. ¿Y por qué pasa por alcoholes? Porque necesitamos deshidratar ese tejido y sacarle todo el agua para que puedan entrar otras moléculas como los colorantes, como la parafina, que más adelante les explicaré para qué es. Pero después de los alcoholes pasa entonces por gilol, que es un solvente, es una sustancia que tiene las propiedades de aclarar al tejido y permitir que el tejido se vaya a teñir posteriormente en unos pasos subsecuentes. Este proceso dura aproximadamente 12 horas, sí es algo largo, pero nosotros lo hacemos como en la mayoría de los laboratorios durante la noche. Dejamos la canastilla, bajamos el equipo, lo programamos y durante 12 horas se está cambiando de contenedor en contenedor. Actualmente tenemos un equipo más sofisticado, porque como estamos trabajando con solventes, con formol, con alcohol, todos estos vapores se escapan cada vez que la tapa del equipo sube. Y pues por seguridad laboral y porque existen procesos más sofisticados actualmente, pues hemos decidido cambiar el equipo, pero les puse esta fotografía porque el ejemplo es más visual. Aquí tenemos el equipo donde se observa mejor los contenedores, 1 hora en cada uno, tenemos 12 a 15 contenedores según el equipo, pero los últimos dos, si ven, son contenedores diferentes, no son transparentes y no tienen un reactivo transparente. Estos contenedores son diferentes porque lo que llevan dentro es parafina líquida. Parafina, como la parafina de las velas, digo, es un poco diferente, pero es muy similar físicamente. Y estas jarras, estos contenedores, los últimos dos, deben llevar parafina líquida para que se impregne el tejido en parafina, se endurezca y sea fácil cortarlo posteriormente. Una vez que al día siguiente, después de que se procese este tejido, el tejido se coloca dentro de sus mismos cassettes en una estación de trabajo para el histotecnólogo. El histotecnólogo saca la canastilla, revisa que no falte ninguno, lo coteja con una lista que genera el patólogo al momento de estar incluyendo o haciendo la evaluación macroscópica, y una vez que no falta nada, podemos empezar a trabajar esta parte. Si falta un bloque, tiene que ir con el patólogo responsable de los casos y decirle, oye, me faltó este bloquecito, aquí parece 9 y este es un 7. Y esos son los beneficios de hacerlo de manera digital, la impresión de los cassettes. ¿Qué se hace en esta estación de trabajo? Lo que estamos haciendo, bueno, lo que se está haciendo aquí en la fotografía es que se saca del contenedor caliente el cassette, se trabaja en orden cronológico y el fragmento de tejido, vean cómo sí se ve muy diferente al día anterior. El día anterior a lo mejor podría haber traído un poquito de sangre, un poquito se veía más rosita. Hoy se ve más café, se ve más blanquecino, de hecho el mioma se alcanza a distinguir mucho mejor. Y este fragmento pues sí ya está muy durito. Esto como quiera se tiene que hacer con guante.
se abre el cassette, se saca el fragmento de tejido y se coloca en un molde metálico como el que está en esta fotografía y toda esta superficie está caliente. Por eso se ve como húmeda, porque todo esto que tiene aquí es parafina y la parafina en esta parte del proceso debe estar totalmente líquida. También hay que tener cuidado de no quemarse con las superficies. Se coloca el fragmento de tejido en el molde metálico y después se abre esta llavecita o se empuja esta plaquita que está aquí para que por aquí caiga parafina líquida y vamos a cubrir totalmente de parafina el tejido para posteriormente aplanarlo sobre el molde metálico, pasarlo a una superficie que esté homogéneamente, completamente cubierta de hielo y la parte de la tapa del cassette se desecha y la base del cassette que utilizamos para procesar el tejido durante la noche se la vamos a colocar encima a la piececita del tejido. ¿Por qué vamos a hacer esto de colocarla encima? Por dos razones, porque necesitamos formar un bloque de parafina que pueda ser montado en un equipo para ser cortado y para eso se requiere esta parte del cassette. Y creo que lo más importante, o bueno, las dos son igual de importantes porque lleva el número de control que nos permite identificar a qué paciente pertenece, el número de control interno, la trazabilidad. Esto de acá dice CD34 porque justamente es un control de inmunohistoquímica. Y bueno, así es como queda el bloque una vez que es terminado. ¿Qué es lo que se hace? Se deja la preparación con la parafina líquida encima del hielo y se deja ahí por espacio de unos 30 minutos hasta que esté ya bien sólida la parafina y con los mismos dedos uno bota el casetito y el cassette queda así, con el tejido por fuera y con el bloque de parafina ya formado de tal forma que esta estructura que formamos, que le seguimos llamando bloque de parafina por razones históricas, porque esto antes se hacía con unas escuadras metálicas y con una jarrita, bueno, no antes, todavía en muchos laboratorios se sigue haciendo así, lo vi hace poco en un laboratorio que tiene un volumen moderado, me impresionó mucho, porque usábamos unas escuadras metálicas, las colocábamos una con otra para formar un cuadro, y después lo que hacíamos es que con una jarrita de parafina líquida que tienen en microondas o estufa, se chorreaba encima. Imagínense, era mucho más artesanal el trabajo. Hoy en día lo hacemos así, el bloquecito se monta en el cabezal del microtomo, así se llama este equipo, y con esta manivela el técnico puede ir avanzando el cabezal 3, 5, 10 micras, 100 micras o como él decida avanzar hasta que llegue a la parte en donde se coloca una cuchilla. Esto sube y baja cada vez que avanza y de esta forma podemos sacar una tirilla, la tirilla de parafina que contiene los cortes representativos del tejido, de aquel tejido que veíamos en la otra fotografía que la doctora había seleccionado para ver al microscopio. Esto es un arte, la verdad yo lo he intentado en el laboratorio cuando se ha requerido, porque de repente sí, el personal, bueno, puede haber problemas técnicos, que falta un técnico y los patólogos queremos que no se detenga el trabajo y ahí estamos en el microtomo, pues sí hay que tomarlo con mucha reserva porque el microtomo tiene una cuchilla altamente filosa, digo, nunca me he cortado, pero sí he visto gente que se corta bien rápido con estas cosas y lo más difícil es sacar la tirilla de parafina. O sea, este procedimiento no es nada sencillo. Aquí la técnica está tomándola con los dedos, se puede hacer con una aguja histológica también, cada quien tiene su técnica, pero una vez que sale la tirilla, pues tenemos que asegurar que la tirilla que obtuvimos contenga el fragmento de tejido completo y que al ponerle en el baño de flotación, que es esta fotografía que les estoy mostrando, pues esté el tejido completo. Digo, este es otro corte. Al momento de tomar la fotografía, no tomé la fotografía del mismo corte, tomé otra. Pero este es lo que debemos lograr y lo que queremos obtener. Una tirilla de al menos tres niveles, si se puede, dos, si va a ser inmunohistoquímica, y totalmente extendida en la superficie de agua del baño de flotación, que así le llamamos a este equipo. Este baño de flotación debe estar regulado a 46 grados Celsius, perdón. Puede ser 43 a 46, 45 aproximadamente, pero no más, no menos, porque si no la parafina no se extiende de manera adecuada. Esta parte no recuerdo cómo la manejaban en aquel laboratorio que les comentaba, si es bien crítica. Y pues imagínense, con un microscopio, con un termómetro de mercurio, regular temperaturas, pues no es tan sencillo, ¿no? ¿Para qué la extendemos en esta superficie de agua?
para poder sumergir una laminilla, como se observa en la fotografía, y poder levantar el corte de parafina que lleva las muestras representativas del tejido. El objetivo es que obtengamos una laminilla así como esta. Este es un corte que no lleva inmunohistoquímica porque la laminilla no está electrocargada, pero pues es muy representativo y creo que se puede observar perfectamente lo que estamos aquí buscando. Levantar cortes totalmente extendidos. Aquí cabía otro, creo que les cabía otro, pero bueno, no lo escupo, no lo pusieron, pero son dos niveles bastante representativos del tejido que seleccionó el patólogo para ser incluido. Quizás en este caso sí se incluyó todo el tejido que mandaron porque son piezas muy chiquitas, lo podemos observar. Pero aquí tenemos un exceso de parafina en el vidrio adherido. Este exceso de parafina se retira dentro de un horno desparafinador. Este no lo incluí en la fotografía. Las laminillas se ponen en una gradilla metálica, se mete la gradilla al horno y así eliminamos el exceso de parafina. Que esto nos ayuda en inmunohistoquímica. Aparte de quitarle el exceso de parafina, nos ayuda mucho que el tejido se adhiera al vidrio, que se pegue completamente y que durante las diferentes fases del proceso no se nos vaya a caer, porque a la laminilla le caen muchos reactivos, le cae mucho aire, se calienta y es muy frecuente que en algunas ocasiones se caiga el tejido. Ya con los cortes, estos se colocan en una gradilla que se mete en un equipo automatizado en donde hay colorantes, y aquí hay colorantes, alcoholes y gilol y otras sustancias que nos van a permitir teñir al tejido. Perdón, gilol no hay ahí. Y finalmente obtenemos los cortes teñidos con hematoxilina y eosina. Esta es la tinción estandarizada a nivel mundial con estos colorantes. Siempre se va a ver morado y rosa, aproximadamente estos tonos. Y fíjense que todas estas laminillas tienen aquí el número de control interno, el mismo número que habíamos utilizado anteriormente. Es ahí cuando el patólogo observa al microscopio con la tinción de hematoxilina y eosina y finalmente decide si vamos a hacer inmunohistoquímica o no. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Pues aquí lo que hace el patólogo es evaluar los cortes, como en la fotografía de la izquierda, teñidos de color rosa y morado. Esa es la tinción que se utiliza generalmente en todos los laboratorios de patología del mundo de manera rutinaria para evaluar la morfología del tejido, y en la mayoría del tejido, en más del 90% de los casos, vamos a poder hacer el diagnóstico en base a esas tinciones, un diagnóstico específico. Por ejemplo, esto es una biopsia gástrica, es mucosa del estómago, se introduce un tubo a través de la boca y se observa la mucosa, el gastroenterólogo hace una evaluación de cómo está el paciente y si lo ve necesario, toma un fragmentito con una pinza de cocodrilo, así la llaman, ¿no? Y se obtienen estos fragmentitos de tejido que se envían a patología. Nosotros lo que observamos al microscopio, esto se incluye totalmente, obviamente, se hace pasar el tejido por el proceso que les mostré, se tiñen con hematoxilina y eosina y generamos un reporte que generalmente dice gastritis crónica con actividad inflamatoria leve, con presencia o asociada a microorganismos de Helicobacter pylori, ¿no? Y esto le permite al médico darles un tratamiento a sus pacientes. Pero ¿qué ocurre en aquellos casos en donde observo un infiltrado inflamatorio muy denso dentro de la mucosa gástrica, como este, que es un paciente joven de 26 años en donde se encontró este infiltrado? Pues ya no es inflamatorio y ahora les explico por qué. Porque todas estas células que se ven de color morado aquí son anormales. Cuando tenemos una gastritis, generalmente se presenta como múltiples focos de acúmulos de células de estas características o bien de forma difusa, pero no con un infiltrado tan denso que sustituye por completo a las glándulas. Esto es muy sospechoso de un linfoma y aquí es donde entra la inmunohistoquímica. El patólogo que evalúa esta biopsia lo ve necesario. A veces con la pura morfología nos podemos dar un diagnóstico, pero creo que no podremos decir si esto es un linfoma de células B o un linfoma de células T en base a la morfología. Lo podemos sugerir y algunos patólogos lo ponen, pero creo que lo mejor sería usar inmunohistoquímica y no solamente CD3 y CD20, sino algunos otros anticuerpos para poder determinar qué subtipo de linfoma es. Aquí la inmunohistoquímica me permitió con el anticuerpo CD20 marcar todas estas células linfoides y yo me estoy dando cuenta que todas estas células son de fenotipo B.
También las marco con CD3, que me marca las células linfoides de tipo T, y pues así yo me doy cuenta que el infiltrado inflamatorio no es inflamatorio, o sea, es un infiltrado linfoide formado por células de tipo B, y por lo tanto esto es un linfoma de células B. Aquí el diagnóstico fue gracias a la inmunistoquímica. En este otro ejemplo, por ejemplo, es un ganglio linfático en donde veo alteración de la arquitectura histológica esperada, veo algunos folículos linfoides, veo que hay una población celular linfoide heterogénea que a bajo aumento no puedo evaluar. A mayor aumento veo que en la corteza pues sí hay muchos linfocitos, células linfoides atípicas, algunas de ellas, pero a mucho mayor aumento observo estas células que son totalmente anormales, que tienen abundante citoplasma y que tienen estos núcleos con estos núcleos prominentes, que son muy sugestivas de ser células de Reed-Steinberg. Las células de Reed-Steinberg solamente las observamos en los linfomas de Hodgkin, y muchas veces no se ven tan bonitas como estas que están aquí. Digo, esta es una célula de Reed-Steinberg del libro. O sea, la veo y yo digo, esto es un linfoma de Hodgkin. Aquí sí le escribo con pura morfología en el reporte, en el diagnóstico, linfoma de Hodgkin de tipo celularidad mixta, ¿no? Hasta el subtipo podemos decir. Pero a veces no es tan sencilla la cosa, y si necesitamos marcar estas células, podemos aprovecharnos de la alta especificidad que nos ofrece la inmunistoquímica con CD15, CD30, y marcarlas de esta forma. De hecho, cuando los patólogos vemos los cortes de inmunistoquímica, luego decimos, ah, caray, todas esas células de Reed-Steinberg no las había visto en el corte teñido con hematoxilina y usina. Y muchas veces sí tenemos que hacer la técnica de inmunistoquímica para dar el diagnóstico definitivo. Este es otro ejemplo de un melanoma en el que pues el melanoma le dicen el tumor que el gran imitador, le comentan en el ambiente de los patólogos, porque es un tumor que por morfología me puede dar muchos tipos de células. Y esto es una lesión que se encontró en columna vertebral, que la persona que lo evaluó pensó que era un plasmocitoma por la forma de la célula. No sabíamos si estaba en la piel, si estaba en la columna. Después, cuando se pidieron los datos, dijimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a teñirlo con CD138, que tiña células plasmáticas, y con HMB45 y S100, que tiña las células del melanoma. Sin esta tinción sería, híjole, muy difícil o muy arriesgado dar un diagnóstico definitivo. En este caso, el caso se diagnosticó como melanoma maligno, desgraciadamente. Y bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer para solicitar un estudio de inmunistoquímica? El cual puede ser solicitado tanto por el médico patólogo como por el médico tratante como por un tercero, que es mucho en nuestro caso, porque a ustedes, sus clientes, les piden inmunistoquímica y nos las mandan a nosotros. Este es el caso en el que el estudio se pide por un tercero. Esto es muy válido, pero hay que recordar que en los tres casos siempre vamos a necesitar información clínica y no solamente el bloque de parafina, porque si no, pues en lugar de que haga yo 3 anticuerpos para dar un diagnóstico específico, voy a necesitar como 10. Y pues imagínense que a pedirle a un cliente que nos pague 10 anticuerpos de inmunistoquímica está difícil, no es tan económico esto, y la información clínica no solamente reduce el número de anticuerpos, sino que nos permite seleccionarlos mejor y dar un mejor diagnóstico. La muestra se puede enviar ya sea en tejido, como lo comentaba, o en bloques de parafina, de tejido previamente procesado. Se debe enviar la orden médica o la solicitud formal del estudio, pero que sea emitido por el médico tratante. Nosotros aceptamos en lugar de este formato, podemos aceptar la nota de referencia del hospital o cualquier otro documento que traiga información clínica y alguna pista del médico tratante. Desgraciadamente, a veces no tenemos ese dato, pero esto es muy importante, y es muy importante porque trae los datos del médico, y yo al médico le puedo marcar por teléfono y decirle, oiga, doctor, si usted está pensando que esto es un linfoma, no, esto no es un linfoma, esto parece más bien un carcinoma y parece una metástasis, y es una metástasis de un paciente suyo, fumador, en cuello. Yo creo que tenemos que hacer estos anticuerpos y a ver qué piensa el clínico. A veces ellos nos ayudan a convencer a los pacientes o a sus familiares de que se soliciten los anticuerpos. A veces, si no tenemos el dato del médico, sí estamos perdidos por la clínica y por el contacto con el paciente. También se prefiere que los médicos seleccionen sus propios anticuerpos para evitar después conflictos de que no, yo quería EPAR1, no quería esto nos ocurre muy frecuente, pero si esto no es posible, pues está dejando a criterio del patólogo responsable del caso la selección de anticuerpos.
Y aquí sí hay que tener cuidado, porque sí hay que seleccionar muy bien estos anticuerpos, porque no puedo hacer 3 y que me salgan los 3 negativos, ¿no? Me salen negativos y ahora ¿qué hago? No, pues voy a hacer otros 3, pues sí, pero no se pueden hacer si no los paga el paciente, desgraciadamente. Sí hay que ser muy cuidadosos con toda esta información y debe quedar claro también si el estudio se me está pidiendo para fines terapéuticos o para fines diagnósticos, que ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es la teragnosis? Esto es un nuevo concepto de medicina personalizada y el término viene de las palabras terapia y diagnóstico. Cuando hacemos diagnóstico y damos tratamiento en base a una misma molécula. Esto ocurre actualmente mucho en carcinoma de mama y pues esto genera un nuevo capítulo de la medicina que actualmente está evolucionando muy rápido y en el cual se están obteniendo muy grandes logros, sobre todo en pacientes oncológicos con cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de pulmón, es donde estamos viendo más teragnosis hoy en día. ¿Y cómo se aplica esto? Bueno, en nuestra práctica diaria, principalmente en patología oncológica, en carcinoma de mama, porque nos permite identificar terapias blanco y terapia hormonal que va a beneficiar a la paciente. Y esto, bueno, en conjunto con la valoración del índice de proliferación celular, nos va a permitir definir el subtipo molecular de cáncer mamario que tiene una paciente para poderle dar un tratamiento específico. Aquí es donde la inmunohistoquímica adquiere mucho valor, mucho más valor del que ya tiene como arma diagnóstica, como lo comentaba el químico Sergio, porque pues es una herramienta altamente específica, altamente sensible y que nos permite identificar a pacientes que se pueden beneficiar de una terapia blanco específica. Aquí tenemos, por ejemplo, una biopsia tomada por aguja de corte. Es una biopsia de glándula mamaria, en donde vean incluso cómo se ve tan delgadito el tejido. Este era un cilindro de 0.3, seguramente 0.5 centímetros de diámetro, pero todo el cilindro está reemplazado por una neoplasia maligna. No necesito bajar mucho si me dicen que esto es de mama, aunque no sé, esto es maligno, son grupos de células, todas estas estructuras de color morado, más morado que rosa, son los núcleos de células neoplásicas malignas que se disponen tanto en grupos como en conductos. Esto es una biopsia de mama y por lo tanto esto es un carcinoma ductal en una etapa un poco avanzada, en la etapa infiltrante, que posteriormente se marcó con estrógenos y progesterona. La tinción de estrógenos y progesterona es nuclear y esto nos permite, pues, la paciente es candidata a recibir terapia hormonal adyuvante. El reporte histopatológico en el caso del carcinoma de mama es un reporte muy extenso. Y aquí lo que quiero ejemplificar es el resultado de inmunohistoquímica. Anteriormente, bueno, hace décadas el reporte de mama decía solamente glándula mamaria derecha, biopsia por aguja de corte o biopsia por truco, 2 puntos y aparte, y venía carcinoma ductal infiltrante, el tamaño tumoral, si lo permitía decir esto la biopsia, el tipo histológico por Scarplum-Richardson y algún otro dato, pero hoy en día se ha complicado un poco la cosa porque sí tenemos que reportar muchos elementos. Para esto existen guías, checklists que nos permiten no olvidar o recordar o ir a consultar cada vez que voy a reportar un cáncer de mama, una biopsia de mama, una biopsia de colon, un cáncer de colon, etcétera. Y esto es un ejemplo. Yo quise basarme en la mama porque estamos hablando de ello. En estos reportes se debe decir siempre el procedimiento de toma de biopsia, es decir, si fue una mastectomía, si es una biopsia por aguja de corte. Se debe especificar si se hizo o no muestreo de ganglios linfáticos, de qué lateralidad es el espécimen, derecha o izquierda, en dónde se localiza el tumor, cuadrante superior externo, superior interno, inferior interno, en el radio de las 8 a tantos centímetros del complejo areola-pezón, ser más específicos con la localización, el tipo histológico, si es ductal, si es lobulillar, el tamaño tumoral, preferentemente al menos 2 medidas, 6.5 por 3.2, bueno, eso es muy grande. El grado histológico, la focalidad del tumor, la presencia o ausencia de carcinoma ductal in situ, y si no está presente, decirlo en el reporte carcinoma ductal in situ no identificado en el tejido enviado.
y si es identificado, si tiene componente intraductal extenso, tamaño estimado del ductal in situ, número de bloques con carcinoma ductal in situ, patrón arquitectural, grado nuclear, necrosis, y todos estos elementos, entre ellos el estadio patológico, que es muy importante para el clínico, y sobre todo el resultado de inmunistoquímica. Yo soy mucho de la idea de comentar si el resultado de inmunistoquímica lo tenemos, reportarlo en el mismo reporte, y si no, ponerle de que no se ha realizado estudio de inmunistoquímica con un comentario de que se debe realizar, porque el 100% de las pacientes con cáncer de mama deben contar con ese estudio. Nosotros recomendamos realizar al menos receptores de estrógeno, progesterona, HER2 y Ki-67. ¿Por qué estos anticuerpos? ¿Por qué nosotros recomendamos hacer estos 4 anticuerpos? Porque hoy en día no necesitamos hacer estudios de biología molecular, al menos en cáncer de mama, para identificar el subtipo molecular de cáncer que tiene la paciente, sino que es suficiente con hacer inmunohistoquímica, y con estos 4 anticuerpos yo puedo identificar si molecularmente hablando la paciente tiene un tumor luminal A, luminal B, enriquecido con HER2 o de tipo basal. ¿Qué significa esto? Son 4 firmas genómicas que tienen los tumores. Hoy en día, cuando decimos cáncer de mama, estamos hablando de diferentes enfermedades, diferentes tumores dentro del mismo grupo, que se comportan de una manera muy diferente. El luminal A, por ejemplo, tiene un pronóstico excelente si está en etapas clínicas 1 o 2. El luminal B es un poco más agresivo, pero sigue siendo, podríamos decir, de un buen pronóstico en etapas 1. Y existen otros 2 tipos, como por ejemplo el enriquecido con HER2 o HER2 enriquecido, que tiene un pronóstico muy malo y que, pues, en este caso, a pesar de que tiene un pronóstico malo, existe una terapia molecular blanco que ya fue desarrollada, que es un fármaco que se llama trastuzumab, de forma comercial se llama Herceptin, y estas pacientes, a pesar de que tienen un tumor agresivo, tienen una alternativa terapéutica. Desgraciadamente existe un tipo, actualmente se le denomina tipo basal o triple negativo, en donde tenemos HER2 negativo, estrógenos y progesterona negativo, y marcadores basales positivos. En estos casos, desgraciadamente, no hay mucha alternativa terapéutica y el pronóstico es muy malo. Sin embargo, se están desarrollando ya fármacos, e incluso hay fármacos actualmente aprobados por la FDA en Estados Unidos como Keytruda, que es muy bueno para estas pacientes y que está mejorando mucho la calidad de vida. Por esto es importante la inmunohistoquímica. Así es como se ve una tinción de HER2. El HER2 es una tinción que se deposita en las células neoplásicas en la membrana, y pues el patólogo que interpreta esta tinción debe estar capacitado para ello. ¿Por qué? Porque esta tinción, la tinción de HER2, como puede ser negativa, que nosotros reportamos score 0, puede ser débilmente positiva, y ahí es donde le ponemos, pues no, perdón, no es positiva. Cuando se expresa de una manera muy débil en la membrana de algunas células, le ponemos una cruz para ejemplificarlo, para simplificarlo. Cuando la tenemos presente con una mayor intensidad en algunas células de forma circunferencial, de forma débil, le ponemos 2 cruces. Existen criterios muy específicos para esto. Y ya cuando la tenemos de forma intensa, totalmente en la membrana de muchas demás células, le ponemos 3 cruces. Sin embargo, pues esto es cualitativo, y muchas veces en el laboratorio nos encontramos casos que están entre 1 y 2, y ahí, o entre 2 y 3, y entre 2 y 3 sí existe una diferencia de que la paciente va a terapia o no va a terapia. Y entre 1 y 2 existe una diferencia entre la paciente va a un estudio de FISH o no va a un estudio de FISH. Entonces, si es algo delicado, el patólogo tiene que estar entrenado en la interpretación de estos resultados, y es por esto muy importante de que tratemos de hacer la inmunohistoquímica pues en plataformas automatizadas como la que usamos en Carpromor, que es esto. Cuando se solicita inmunohistoquímica, después de la tinción de H&E que les mostré, se vuelve a repetir, se vuelve a montar el bloque de parafina en el microtomo, se sacan nuevos cortes, pero en esta ocasión los cortes ya no se tiñen con hematoxilina y eosina, sino que se introducen en esta plataforma para obtener lo que estamos observando en las fotografías, tinciones positivas o negativas que nos permitan dar un diagnóstico.
El reto que tenemos nosotros hoy en día es aumentar el número de anticuerpos que podemos ofrecerles a nuestros pacientes, a ustedes como clientes y ustedes a sus pacientes para explotar al máximo esta, me gustó cómo se escucha, arma potente, arma diagnóstica, complemento al diagnóstico de laboratorio de patología. Y no solamente aumentar el número de anticuerpos, sino también validarlos, porque para poderlos implementar los tenemos que validar y esto es un procedimiento un poco laborioso. Tenemos que juntar 10 tumores positivos, 10 tumores negativos, hacer nuestra valoración con un microarreglo de tejido, mandar el bloque de parafina con el microarreglo a Estados Unidos o un laboratorio que ya tenga aprobados estos anticuerpos y posteriormente, si hay concordancia, se los ofrecemos a los clientes. Ya para terminar, solamente como conclusiones, me gustaría comentar que tenemos un gran reto en América Latina, en México y seguramente en otras partes del mundo, que es validar nuestra inmunohistoquímica. Se tiene que validar porque me da mucha pena que lleguen tumores negativos para que repitamos la inmuno y resultaban ser positivos. Esto no debe estar pasando. Y esto ocurre justamente porque no se validan en los laboratorios. Entonces, la estandarización, el desconocimiento general de la técnica y la validación serán los retos que tendremos que enfrentar a futuro para poder ofrecer mejores pruebas a los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adalberto, por su excelente ponencia. Eh, Procedemos a preguntas y respuestas. En el apartado, pueden colocarlas, por favor, de preferencia en el apartado de preguntas y respuestas. En el chat están colocando su nombre y su número de cliente. Daremos lectura a algunas, doctora Adalberto. Ok. Eh, en la primera, comentan, para un cáncer de mama, ¿cuáles son los marcadores ideales que se deben solicitar? Ok, los ideales o los básicos hoy en día son HER2, receptores de estrógeno, receptores de progesterona y Ki-67, porque como mostraba en la tablita, con esos 4 anticuerpos, con esos 4 marcadores, podremos definir el tratamiento y el pronóstico de la paciente. Podemos identificar el tipo de cáncer de mama que tiene con la información que tenemos validada hasta ahorita. Okey. También la siguiente, eh, ¿qué es importante enviar además de la requisición, con la muestra para que usted pueda, dar un mejor diagnóstico? Química, aquí entramos con la requisición otra vez. La requisición es la solicitud, supongo, por escrito, ¿no? Lo importante que nosotros queremos, o no es que queramos, vaya, lo que se necesita para realizar de mejor manera el estudio inmunohistoquímico es la solicitud del médico tratante, nos ponga o no nos ponga los anticuerpos que necesita, pero los datos del médico tratante y nosotros al menos tenemos, quizás esa sea la requisición, una solicitud interna del laboratorio en donde se escribe el nombre de la paciente, nos tienen que especificar qué están enviando, bloques de parafina o tejido, bloques de parafina, ¿cuántos? Y ciertos datos. Entre estos datos viene un dato crítico que necesitamos en el laboratorio, que es el tiempo de fijación. Yo sé que esto es bien difícil de obtener y vamos a tener que trabajar a futuro para conseguir esta información. Lo que nosotros les pedimos es fecha y hora en que se realizó la toma de biopsia o la cirugía del paciente y fecha y hora en que el tejido fue colocado en formol, porque con esos datos yo puedo determinar cuánto tiempo lleva el tejido en formol y en qué momento realizó el estudio de inmunohistoquímica. Entonces, en resumen, lo que necesitamos es la solicitud interna, los datos del médico tratante en una receta, orden e información clínica si es posible, además del tejido. Okey, okey. Tiempo de entrega, para un paciente, que, bueno, digamos que lo diagnosticaron con cáncer, aquí comentan, y se requiera, con urgencia, ¿puede procesarse con urgencia estos marcadores? Nosotros lo tenemos establecido como no, sin embargo, actuamos como sí. ¿Por qué digo esto? Porque sí, dentro de patología no hay estudios como urgencia,
pero siempre que al laboratorio de patología nos piden como clientes terceros entrega de material porque el paciente tiene un diagnóstico de cáncer, lo hacemos de inmediato. Vaya, lo pidieron hoy y nuestro auxiliar administrativo inmediatamente pregunta, lo están pidiendo como urgente, ¿qué diagnóstico tiene? Adenocarcinoma. Sí, es urgente y ese mismo día se corta y se trata de entregar el mismo día o al día siguiente. Esto ocurre también con inmunistoquímica. Si vemos que se está solicitando una inmunistoquímica para cáncer de mama, tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Aquí, desgraciadamente, nos juega en contra un poquito que nos piden anticuerpos que no tenemos en nuestro panel y que nosotros nos apoyamos en algún laboratorio de referencia en Estados Unidos, en otro lado. Ahí se va incrementando el tiempo de proceso, pero estamos trabajando mucho para poderles ofrecer mejor, más anticuerpos y que los tiempos se reduzcan. Ok, doctor. Dice, ¿qué se debe evitar o qué recomendación se puede hacer para que no se vea afectada la muestra? La fijación es de lo más importante. La muestra del tejido que va a inmunistoquímica debe de ser fijado adecuadamente. Por ejemplo, los laboratorios de patología, cuando tenemos un ganglio linfático, en lugar de dejarlo ahí en el formol, mañana lo vamos a procesar, etcétera, se hacen rebanadas de tejido para que el formol entre en el tejido y fije adecuadamente a las células que posteriormente van al estudio de inmunistoquímica. Creo que eso es lo principal, la fijación del tejido y la selección del tejido también. Si ustedes nos envían bloques de parafina para realizar una prueba de inmunistoquímica, lo que se recomienda es que nos envíen todos los bloques del caso, porque a veces el bloque que nos envían trae tejido maltratado, tejido que durante la cirugía fue quemado, por así decirlo, con algún electrocauterio, y eso ya no sirve para inmunistoquímica. Entonces, cuidar el tejido desde el momento en que se reseca del paciente, porque una vez que se toma la biopsia, se tiene que colocar en formol inmediatamente. Si el médico no hace eso, se está dañando el tejido para inmunistoquímica. Y esto lo cuidamos en el laboratorio, haciendo cortes en tejido y con la selección del tejido. Entonces, en eso nos pueden ayudar en mandar todo el material que se tenga y si tienen tejido, en asegurarse de que se esté fijando adecuadamente. Hay una que, bueno, quiero que usted ahonde más en el tema. Dice, ¿hay algún laboratorio de anatomía patológica certificado por el CAP en México? Pues nosotros, ¿verdad? Pero adelante, doctor. Sí, hay pocos, tenemos que reconocerlo. No he consultado recientemente la página del CAP, cada vez son más y esto da mucho gusto, honestamente, porque yo me formé en un hospital, en un laboratorio acreditado por el CAP. Estoy muy involucrado con el proceso de acreditación y reacreditación y no es nada fácil, créanlo. Yo creo que en el laboratorio clínico debe ser igual de complejo y difícil sostener la acreditación porque los americanos son muy exigentes y los estándares de calidad son muy altos. Nosotros somos un laboratorio acreditado por el CAP en todas las pruebas, en todos los departamentos y sé que al menos el laboratorio de Christus Mugersen, el Hospital Christus Mugersen en Monterrey también, que es donde me formé, y aquí en Ciudad de México la acreditación la tiene Médica Sur, el Hospital de Médica Sur. Hablando de patología clínica seguramente hay más. Y fuera de ahí podría decir que no podría decir, tendría que revisar la página del CAP. Estos tres que les acabo de comentar, Cristus Mugarza en Monterrey, eh, Médica Sur aquí y nosotros tenemos CAP. Hasta hace poco sabía que el Hospital Centro Médico ABC también la tiene, perdón, son cuatro, esos son los cuatro que podría asegurar y seguramente más. Muy Son orgullosos, laboratorios de muy ¿verdad?, de alto que nivel, nosotros sí, estemos en esa bastante. acreditación. Porque si se fijan, al menos en laboratorios de patología, son hospitales de tercer nivel que no solamente tienen CAP, que tienen Joint Commission, que tienen otras acreditaciones y no es tan sencillo conservar esto porque es muy costoso y porque es muy demandante. Pero créanme que esto asegura mucho la calidad y la validación de anticuerpos de inmunistoquímica y los resultados de los pacientes. Sí, muy orgullosos, Adrián. Voy a dar lectura a 2 más por cuestiones de tiempo. De todas formas, cualquier pregunta que no haya sido,
dado la respuesta, con gusto manden correo a servicio al cliente y nosotros Claro. les hacemos llegar la respuesta. La siguiente dice, ¿cuál es el tiempo mínimo que se requiere desde la obtención de la muestra hasta sumergirla en formol? El tiempo mínimo, Sí, el tiempo mínimo, pues debe ser inmediato. No sé si estoy entendiendo la pregunta, Elena, discúlpeme. El tiempo, más bien ahí, aquí deberíamos de medir el tiempo máximo, ¿no? Yo creo, porque el tiempo mínimo, digo, no es tan debe relevante ser en este caso, creo inmediato, que ¿no? debe ser de inmediato, sí, pero el tiempo máximo en el caso de carcinoma de mama no debe ser más de 1 hora, más de 30 minutos. Y esto se hace en hospital, en quirófano y en un lugar donde hay formol al 10%. Generalmente el tejido se saca, se pone en una, no recuerdo el nombre honestamente, en un contenedor de acero inoxidable dentro del quirófano que esté estéril y de ahí se le entrega a la enfermera que tiene el contenedor con formol. Debe ser de inmediato, sí. Pues se acaba de contestar la última pregunta, porque preguntan que a qué concentración se debe tener el formol en que se envían las muestras. El formol debe estar concentrado al 10%. Y sí hay que tener cuidado con esto porque hay soluciones que se venden a comerciales al 37, al 40%, que sería como la concentrada, por así decirlo, pero también hay unas que ya vienen al 10%. Realmente el gas, el formol en solución, ya viene por una concentración del 40%. Entonces, esta solución de formaldehído al 40% se diluye al 10%. Realmente la solución ya solamente trae un 4% del gas, ¿no? Pero sí se debe de fijar uno si la solución es concentrada, hay que diluirla al 10% con agua. Doctor, hay muchas felicitaciones en el chat y en, Gracias. en la sesión de preguntas. Eh, Menciona excelente ponencia. Todo esto también, estimada audiencia, va a quedar en nuestra página web, también en nuestras redes sociales. También las vamos a colocar una vez que finalice esta ponencia y les daremos el link. Doctor, de verdad, excelente ponencia. Muchas Gracias. gracias. Muy Ajá. orgullosos, reitero, de tener CAP, y que Sí. obviamente me sorprendió esa pregunta porque al inicio, cuando lo presenté, comenté que, que usted es parte de esa, es miembro de la sociedad. Sí. Muchas Bien, gracias. en nombre de todo el equipo Carpermore, agradezco a todos los asistentes su, presentación, su participación, perdón, así como les pido, por favor, cuando finalice el evento, contesten la encuesta que les va a aparecer. Esto con la finalidad de ver las mejoras y qué temas les vamos a presentar en nuestro siguiente webinars, que, estarán siendo de manera bimestral. El siguiente será en el mes de abril. Les agradezco mucho a todos su asistencia. Gracias. Buena tarde. Buena tarde.